yo, no sé, ahora vamos a hablar de Charles Sanders Peirce, que lo vemos, me corro, porque si no, no lo vamos a poder ver, aquí, él es Charles Sanders Peirce. ¿Y quién es Charles Sanders Peirce? ¿Y por qué es tan importante verlo en conjunto con Ferdinand de Saussure? Porque también analiza el signo en el mismo momento en que lo estaba haciendo Saussure, pero Saussure lo hacía desde una posición europea, mientras que Charles Sanders Peirce lo va a hacer desde Estados Unidos. Nació en el año 1839 Peirce y murió en el año 1914. Como dije, es de Estados Unidos. Fue profesor de astronomía y de matemática en la Universidad de Harvard. Graduado en química también en dicha universidad. Se lo considera como el creador de la semiótica moderna. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la semiótica? Bueno. A diferencia de Ferdinand de Saussure, a Peirce no le preocupaba el funcionamiento de la lengua. Su preocupación era mucho más general, ya que le interesaba cómo el hombre conoce la realidad. La semiótica, que para Saussure debe constituir el marco de referencia para cualquier investigación, permitiría indagar en la relación que el hombre, el ser humano, establece con el mundo. Bueno, se entiende entonces que semiología y semiótica no es lo mismo. Semiología tiene que ver con algo más relacionado a la psicología. Cuántos peces que están a mi alrededor y los tengo en mis ojos también. Claro, porque estoy pensando un montón, gente, y tenemos que diferenciarlo, porque la semiótica tiene que ver con la realidad, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con esta cuestión de este recorrido que nosotros planteábamos cuando hablábamos en Verón de la semiosis social, de la circularidad del sentido que gira permanentemente en la sociedad. Semiótica y semiología no es lo mismo. Entonces, la pregunta, ¿qué es semiótica? Bueno, seguimos. Entonces, ahora creo que pudiste diferenciar semiótica y semiología de una manera más sencilla. Años anteriores nos costaba un poquito más. Creo que en estas oportunidades lo he podido explicar un poquito mejor. Según Charles Sanders Peirce, un signo es algo que está para alguien en lugar de otra cosa, en algún aspecto o al menos en algún carácter. Algo en lugar de otra cosa para alguien, así lo podríamos decir. Un signo para Peirce es algo en lugar de alguna otra cosa para alguien, por lo que acá estamos hablando no de dos partes como en Saussure, sino que el signo para Peirce tiene tres partes. Como vemos, no hay nada que lleve a algo a ser un signo. Cualquier cosa puede serlo, siempre que se establezca la relación. Está para alguien en lugar de otra cosa. La mesa, el discurso, el graffiti, la botella de gaseosa, la regla, la virome, el celular, la ventana, la puerta, todo puede ser un signo para Charles Sanders Peirce. Es mucho más abarcativo que Saussure, porque para Saussure solo se analizaba la parte lingüística. En cambio, para Peirce esto va mucho más allá. Todo es sujeto de ser analizado, todo es sujeto de tener un sentido. Estas cuestiones de diferenciación del signo lingüístico y del signo como entidad social que permite la diferenciación entre semiología y semiótica es fundamental, porque ahí estaríamos diferenciando la postura del signo lingüístico que tiene Saussure y del signo como entidad mucho más abarcativa que tiene Charles Sanders Peirce. Entonces, para Peirce, la relación, no la entidad, no es una entidad, sino es una relación, lo que él va a llamar el proceso de semiosis, proceso en el que algo funciona como signo. Este proceso de la semiosis implica tres factores: lo que actúa como signo, aquello a lo que el signo está aludiendo, y la interpretación que de la relación que se establece entre lo que actúa en el signo y lo que el signo alude, la da el intérprete, el interpretante. Tres partes entonces. Él habla de un triángulo, de un objeto que se está aludiendo, de un representamen, la representación de ese objeto,
y de un interpretante, es decir, quien entiende la representación, o interpreta, mejor dicho, le da sentido a la representación de ese objeto. En palabras de Peirce, un signo o representamen es algo que representa algo para alguien en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, es decir, crea en la mente de esa persona un signo equivalente o quizás uno más desarrollado. A este signo creado, yo lo llamé el interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Representa ese objeto no en todos sus aspectos, sino con referencia a una especie de idea. Bueno, quizás un poco compleja la definición, pero si la volvemos a escuchar creo que la podemos volver a entender. Un signo o representamen es algo que representa algo para alguien en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, es decir, crea en la mente de esa persona un signo equivalente o quizás uno más desarrollado. A este signo creado, yo, Peirce, lo llamé el interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Representa ese objeto, no en todos sus aspectos, sino con referencia a una especie de idea. Entre las diferentes clasificaciones de los signos que presenta Peirce, nos interesa aquella que los agrupa de acuerdo con la relación que tiene con el objeto que representa. Así, por ejemplo, un dibujo de un perro, la huella de un perro y la palabra perro son signos del objeto perro. Sin embargo, es obvio que cada uno lo representa de distinta manera. Es decir, no es lo mismo el dibujo del perro, la huella del perro o la palabra perro. ¿Lo estamos viendo? ¿Sí? Bueno, me puse el barbijo. Lo estamos viendo acá. No es lo mismo el dibujo del perro que la palabra perro, ni tampoco es lo mismo que la huella del perro. Las tres cosas representan lo mismo: el dibujo, la palabra y la huella. Con estas tres cosas nosotros entendemos que estamos aludiendo al objeto representado, es decir, al perro, pero de distinta forma. No es lo mismo, reitero, el dibujo que la palabra ni que la huella. Por lo tanto, acá tenemos una clasificación de signos. Hay tres tipos de signos distintos. La interpretación, el interpretante lo va a ubicar en una de estas tres categorías. ¿Cuáles son entonces estas tres categorías? Hay paso a explicárselas. Bueno, les decía, entonces les voy a hablar de las tres categorías de signo que plantea Peirce. Y tiene que ver con la forma en que se representa el objeto. La huella, el dibujo y la palabra perro aluden al mismo objeto, es decir, al animal perro, pero de distintas formas. Vamos a hacer un recordatorio. Un signo puede ir variando su significado a través del tiempo. Por ejemplo, la cruz, que significaba tortura en la Roma antigua, pasó a significar la salvación en la religión cristiana. Además, un mismo signo puede tener significados diferentes en distintos lugares y según la cultura. La cruz esvástica representa para los occidentales el nazismo, mientras que para los chinos, la misma cruz esvástica significa paz y prosperidad. Bueno, vamos a hablar de la clasificación de los signos. La manera específica como el signo representa a su objeto da lugar en la teoría de Peirce a una de las clasificaciones más conocidas e influyentes en toda la historia de la humanidad, que de hecho muchas veces nosotros utilizamos estas tres categorías de forma indistinta, aunque aluden a cosas diferentes. Si un signo representa a su objeto por analogía, es un icono o pictograma. Los iconos son aquellos signos que reproducen alguna de las propiedades con que el objeto representado es percibido. Vamos a dar ejemplos para explicar esto. Una fotografía de un animal, en este caso nosotros estábamos con el perro, la foto de un perro es un icono. Los dibujos y las categorías, los dibujos y las caricaturas representan algunas de las características del objeto que estamos tratando de representar, del que estamos aludiendo. Por lo tanto, las caricaturas y los dibujos también son iconos. Los mapas y su exactitud lograda por los avances de la tecnología
también son íconos, porque representan al espacio de una determinada manera. De hecho, la fotografía es uno de los íconos más importantes del siglo XX. Fue un invento de ese siglo, en realidad del siglo XIX, pero en el siglo XX lo podemos comprender un poco mejor desde la relación que hace Peirce, justamente por esto, porque representa, si bien no es el objeto en sí, está representando el ángulo, la mirada que el fotógrafo puso sobre ese objeto a representar. Es un excelente tipo de representamen, por eso es un ícono. Tiene muchas de las categorías, de las características, mejor dicho, del objeto que se quiera representar. Ahora hay una diferencia, porque si a un signo se lo representa a ese objeto por una convención, antes decíamos por algunas propiedades o características similares o por analogía, era un ícono. Ahora hablamos de la palabra convención. Si el signo representa al objeto por una convención, estamos hablando de símbolo. Los símbolos son producto de un acuerdo tácito que se da dentro de la comunidad, de una comunidad, y solo la conformidad social que se genera, cultural, justifica la relación entre ese signo y el objeto. Vamos a dar ejemplos. A ver, la paloma blanca con la rama del olivo en el pico es el símbolo universal de la paz. Entonces nos hemos puesto de acuerdo como comunidad, como cultura, como sociedad, que cuando vemos una paloma blanca con un ramo de olivo en la boca, significa, en el pico mejor dicho, significa el símbolo de la paz. La cruz roja con fondo blanco al revés de la bandera suiza, ¿no? Representa la ayuda sanitaria. También nos hemos puesto de acuerdo como comunidad. Es más, eso puede significar la cuestión de ayuda sanitaria en nuestro país, en nuestra cultura, en la cultura occidental, pero quizás en otra cultura signifique algo distinto. Y si volvemos al ejemplo del perro, ¿se acuerdan, no? Que decíamos que puede haber un dibujo, puede haber una palabra o puede haber una huella. Esas tres formas de signos representan al objeto que estamos representando, es decir, al perro. Pero es de manera distinta. En el caso del símbolo, es decir, cuando es por una convención, la palabra perro, P-E-R-R-O, constituye el símbolo por excelencia. Casi todas las comunidades tienen sus sistemas de signos o código acordado, ya establecido de antemano. ¿Se entiende esta cuestión? Entonces acá tenemos una diferenciación, que si bien la palabra perro y el dibujo del perro aluden al mismo objeto, es decir, al animal perro, tenemos que, cuando es el dibujo, lo podríamos ubicar como ícono, y cuando tenemos la palabra, lo podemos indicar como símbolo. Pero nos falta una tercera categoría, la huella que deja el animal. Y ahí, ¿cómo podríamos relacionarlo? Ahí vamos a ver. Bueno. Entonces decíamos, ya estuvimos viendo ícono y símbolo. Y vimos que hay una diferencia en la forma en que se entienden cada uno de sus tipos de signos. Y hay un tercer tipo, porque nos quedaba colgado el hecho de la huella del perro. Y ahí lo vamos a tratar de explicar. Si un signo representa a su objeto por contigüidad, y ahora vamos a entender qué significa la palabra contigüidad, es un índice o una señal. Los índices representan a su objeto por una conexión real. Están junto a él, por eso contiguo. Está en el mismo, en la misma representación. Los índices siempre acompañan a su objeto. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una vereda mojada indica que llovió. Este es un signo natural. Ahora vamos a explicar también esa diferenciación de signo natural y demás, pero si vemos la vereda que está mojada, indica que llovió. En nuestra cabeza se hace la representación de que tuvo que haber llovido, o puede ser que alguien haya baldeado la vereda, pero si vemos que todas las veredas están mojadas, que está un poco como nublado, todo, en nuestra mente se hace la imagen de la lluvia.
Por otro lado, podemos ver líneas que indican la posición de un cadáver. Los pelos, también podemos encontrar huellas digitales. Bueno, son los indicios para la búsqueda de un sospechoso. La policía científica, los investigadores utilizan mucho este tipo de signos. Y las huellas del perro, ¿se acuerdan que hablábamos antes? Representan la presencia de que ahí estuvo un perro. Pasó por la tierra mojada, pisó, va para otro lado y marca sus patitas. Entonces, ahí vemos como ese primer signo que teníamos, que era representado de 3 formas distintas, aludían al mismo objeto de manera diferente, ubicábamos los 3 tipos de signos que nos plantea Charles Sanders Peirce. El dibujo del perro es un icono. Cuando decimos o escribimos la palabra perro, es un símbolo, es una convención. Y cuando vemos las patitas del perro, las huellas del perro, que nos indican que estuvo ahí una presencia del animal, vamos a denominarlo índice. Bueno, hay otros tipos de clasificaciones posibles de los signos y se caracterizan por algunas otras cuestiones. Ahí vamos a pasar a verlo. Sí, bueno, me convertí en vaca. Sí, bueno. Y ahí, ¿por qué me convertí en vaca? Hay un motivo, porque esta nueva clasificación de los signos tiene que ver con estas cuestiones de la naturaleza y demás, en uno de los tipos de signos también que hay. Otra forma posible de clasificar los signos es por su forma, si son verbales, las palabras, o no verbales, todo el resto. Esto lo vimos cuando vimos comunicación verbal y no verbal. Obviamente que la forma determina, las palabras son verbales, las palabras habladas son las palabras escritas, y las no verbales, todo aquello que no es verbal. Por el canal en el que se transmiten, puede ser visual, lo que vemos, en este momento la vaquita, el sonoro, táctiles, tocamos, olfativo, sentimos el olor, o gustativo, probamos. Por su procedencia, puede ser naturales, hechos que ocurren en la naturaleza, por eso la vaca, o artificiales, creados por el ser humano, por el hombre genéricamente. También otra clasificación es por su finalidad. Construidos especialmente para comunicar, como son las palabras o las señales de tránsito, o aquellos que tienen una función comunicativa subsidiaria, es decir, los naturales, veredas mojadas, nubes negras, cráteres, etc. Bueno, ahora vamos a dar el cierre a estas cuestiones y vamos a tratar de explicar el final de estos temas. Bueno, sí, les estaba diciendo entonces, y les voy a hacer una pregunta que espero que la puedan responder ahora. Las señales de tránsito, ¿qué tipo de signos le parece que son? ¿Son íconos? ¿Son símbolos? ¿O son índices? Y después les voy a preguntar, ¿por qué lo creen así? Ajá. Bueno, y les voy a dejar una última pregunta que tiene que ver con esto, justamente. Acá ustedes están viendo algo. ¿Qué tipo de signo sería en este momento? No piensen en mí como persona, piensen en lo que están observando. ¿Qué es? Una regla. Entonces, una regla, ¿es una regla esto que ustedes están viendo o no es una regla? ¿Qué tipo de signo en la clasificación de Peirce podría ser este? ¿Ícono, índice o símbolo? Bueno, piénsenlo y respondan a continuación. Bueno, esto ha sido todo en la clase de hoy. Espero que hayan podido comprender a Charles Sanders Peirce, que es muy diferente a lo que vimos de Ferdinand de Saussure, que hayan podido responder a todas estas interrogantes que hubieron a lo largo del video. Y ahora, como cierre obviamente, les voy a dejar una pregunta final. Y bueno, espero que hayan podido sobrellevar
este nuevo audiovisual de introducción al estudio de la comunicación, unidad número 4, signo.